Ya, entonces, este es nuestro taller de la semana 6. Es nuestro taller número 12. Ya, es el segundo taller de la semana 6. ¿Y cuáles son los temas que se contemplan aquí en este taller? Bueno, la monotonía y la inyectividad. Y partimos, como siempre, preguntando si tiene alguna duda de estos conceptos de la monotonía, qué significa la monotonía o qué significa que una función sea inyectiva. No sé si están claras las dos ideas. Puede abrir su micrófono o puede escribir en el chat su pregunta. Profe, Ya, yo sí. creo ¿Ah? haber asistido a todas las clases y no me suena monotonía. Ya. Quizás tenga algún otro nombre con el otro profe. No, con todos los profes tiene el mismo nombre. La monotonía se refiere al comportamiento de las imágenes de la función respecto de las preimágenes. La monotonía habla sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Ah, ya, Ahí así sí. sí me suena. Sí, ahí me suena. Ya. Estas dos palabras aparecían en el título, en la portada de las diapositivas ayer. Y claro, nos referimos a la monotonía respecto a si se comporta monótonamente creciente, monótonamente decreciente, o si tiene algún otro juego dentro de las imágenes. Que sea creciente o decreciente, intuitivamente, nos dice que en la gráfica de la función podría ir hacia arriba. Se me corrió el lápiz. Tener una gráfica así, para nuestra función f de x, ¿ya? Es decir, de izquierda a derecha, siempre leemos los gráficos de izquierda a derecha, cuando recorre la curva, esto va creciendo, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de una función creciente, pero nosotros comentamos ayer esta idea de crecimiento que podía ser intuitiva tenía una definición que a veces rompía esa intuición, porque la definición de f creciente dice que para cualquier elemento a y b del dominio de la función, si a es menor que b, entonces la imagen de a es menor o igual que la imagen de b. ¿Ya? Entonces, aquí, ese símbolo, la admisión de la igualdad, nos puede jugar en contra con esta intuición de crecimiento de la función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si desglosamos ese signo de menor o igual, tenemos menor, pero también tenemos el igual. Es decir, si A es menor que B, entonces que f de A sea igual con f de B, también me permite decir que la función es creciente. Y esto ocurre en el caso de las funciones constantes, que fue uno de los ejemplos que se vieron ayer. ¿Ya? Monotonía, como preguntan ahí, no tiene una definición. Es el concepto que engloba el crecimiento o decrecimiento de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces decimos que es creciente cuando esta desigualdad se mantiene en las imágenes. ¿Ya? Y decimos que es decreciente cuando la desigualdad se invierte. ¿Ya? Pero en ambos casos se admite la igualdad. Cuando hablamos de estrictamente creciente o decreciente, la desigualdad es estricta en ambos casos. Es decir, f de A es menor que f de B. Esto va por otro lado. Y en el caso del decrecimiento, f de A es mayor, estricto, que f de B. ¿Ya? Entonces, la diferencia está en considerar o no la igualdad
cuando hablo de crecimiento o decrecimiento. Si es estricto, la desigualdad es estricta. Si la palabra no dice estricto, es porque se admite la igualdad. Eso fue el resumen de la monotonía. ¿Alguna duda con eso? Richard, Manuel. Diego pregunta, ¿el concepto de monotonía está ligado al crecimiento? Está ligado al comportamiento de la función, Diego. Podemos decir monótonamente creciente, o sea, solo crece, o siempre crece, ¿sí? O monótonamente decreciente. ¿Ya? Ya, por ahí alguien había abierto el micrófono mientras estaba hablando yo, no sé quién. ¿Quién quiere hablar algo? ¿No? Ya, veamos entonces. Algunos problemas con crecimiento y decrecimiento. Decida si las siguientes afirmaciones son ciertas o no y justifíquelo. La justificación aquí, a ver, en el chat dice, o sea, es lo mismo que decir estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Manuel, esas dos palabras, o sea, esa combinación estrictamente creciente o estrictamente decreciente, son cosas diferentes. Entre ellas dos dicen cosas diferentes. Estrictamente creciente es que las imágenes de la función solo suben, no se mantienen. Cuando digo que f es creciente, ¿sí? Quiere decir que como admito la igualdad, la imagen de la función podría subir o mantenerse y luego volver a subir o mantenerse siempre. ¿Ya? Aquí hay un tramo de la función en donde cada vez que yo tome dos elementos de aquí, este A y este B, donde A es menor que B, la imagen de A y la imagen de B son iguales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es una función creciente a pesar de que aquí no crece nada. ¿Ya? Se mantiene. ¿Por qué? Porque admito la igualdad. En el caso de que sea decreciente, f decreciente, gráficamente lo que ves es algo así. Y aquí podría también mantenerse y bajar, o siempre mantenerse, da igual. Entonces, tengo la posibilidad de que si las preimágenes son una menor que la otra, las imágenes puedan ser iguales. ¿Ya? No es lo mismo decir estrictamente creciente que decir estrictamente decreciente, porque el comportamiento de la función es diferente. Si te fijas aquí, la función va hacia abajo o se mantiene. En la anterior, la función sube o se mantiene. ¿Ya? Son cosas diferentes. Sí, profe, perdón, es que lo formulé mal igual. Lo que quería decir en realidad era que el concepto, o sea, como la comparación del concepto de estrictamente creciente, por ejemplo, con monótonamente creciente. O sea, monótonamente creciente. Con el concepto Ya. La monotonía lo que es, quería comparar. la La monotonía es monotonía. que durante todo el dominio la función tiene un mismo comportamiento. Eso es. Puede crecer o puede decrecer. O crece y se mantiene. ¿Sí? La monotonía es el concepto general que abarca el crecimiento o decrecimiento, estricto o no. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, no puedo decir que f de x igual a x cuadrado tenga un comportamiento monótono, que sea siempre igual. ¿Por qué? Porque tiene una parte en que baja y luego tiene una parte que sube. ¿Ya? No es monótona. ¿Sí? Ok, profe. Ya. Ya. Entonces aquí, número 1 del taller,
profesor, ¿Sí? ¿una función estrictamente creciente es creciente a la vez? Sí. Por ejemplo, si nos A muestran una ver, función y nos ponen tres opciones, estrictamente creciente, o sea, cuatro opciones, estrictamente creciente, creciente, estrictamente decreciente y decreciente. Yo podría marcar, sabiendo que es estrictamente creciente, que es estrictamente creciente y a la vez creciente, mira, porque sé que si es eh, creciente, no es estrictamente creciente. sí, pero al revés sí. Al revés, sí, ya, eso quería saber. Muchas gracias. Ya, aquí, si es estrictamente creciente, yo puedo decir que ella es creciente, pero al revés no. Porque estrictamente creciente dice que f de a, asumiendo que a es menor que b, que f de a es menor estricto que f de b, ¿cierto? Y creciente, solo así a secas, dice que f de a es menor que f de b o f de a es igual a f de b. Entonces, que ocurra esto implica que ocurra esas dos. ¿Por qué? Porque esa se cumple. La otra no, pero la primera sí. ¿Ya? En cambio, al revés, no. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto, ¿sí? Que f de a sea igual a f de b. Y eso no significa que f de a sea menor que f de b. ¿Ya? Entonces, solamente esta es la que vale. Si es estrictamente creciente, entonces puedo decir que la función también es creciente, pero no al revés. Con el decrecimiento pasa lo mismo. Si es estrictamente decreciente, puedo decir que es decreciente. ¿Ya? Richard en el chat dice, una función, valor absoluto, ¿puede ser monótona? A ver, Richard. Gráficamente, el otro día estábamos trabajando sobre las gráficas, ¿cierto? La función valor absoluto de x tiene esta expresión algebraica. Bueno, va a ser x o va a ser menos x cuando es mayor que 0, mayor o igual que 0, y menos x cuando x es menor que 0. Gráficamente, es así y así, como en forma de B. Entonces, te pregunto yo, aquí, ¿ves una función que solo suba o se mantenga, Richard? Ya. Entonces, no puedo decir que es creciente, no puedo decir que es decreciente. Entonces, no tiene un comportamiento monótono. No solo sube o se mantiene, no solo baja o se mantiene. ¿Ya? No es monótonamente creciente, no es monótonamente decreciente, porque tiene una parte que baja, decrece, otra parte que crece. ¿Ya? Entonces, no lo puedo afirmar, no puedo hablarlo en general. Cuando digo creciente, decreciente, estrictamente decreciente, me estoy refiriendo a todo el dominio. ¿Ya? Hablo de todo el dominio para, decir estas dos propiedades, o estas cuatro propiedades, creciente, decreciente. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Si f y g son decrecientes, entonces la compuesta g con f es decreciente. ¿Es verdad o es mentira? Si compongo dos funciones que son decrecientes, ¿la compuesta sigue siendo decreciente? Falso, No, falso. ¿Por qué? porque puede ser una constante y... Ah, no sé. Es que la definición es que sea estrictamente decreciente o estrictamente creciente, para que la compuesta mantenga la propiedad, para entrar en la duda. Ah, ya sé cómo lo está tomando. Mira, fíjate cuál es la propiedad de cada una de estas dos funciones. Dice decreciente, ya es cierto, no habla de estricto. Decreciente significa que o es menor
o sea, o cambia la desigualdad, ¿cierto? O las imágenes son iguales. Perfecto. Tenemos que usar ese hecho, ¿ya? Tenemos que usar esas relaciones de orden. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. Sean A y B en el dominio de la compuesta, G compuesto con F. Aquí, obviamente, asumimos que la compuesta está, que se puede hacer, etc. Están todas las condiciones dadas. Entonces, si A y B son elementos del dominio, asumamos también que A es menor que B. Tenemos que partir de una relación de orden. A ver, Pablo Fuentes dice, si es constante, no es inyectiva y no tendría compuesta. A ver, Pablo, si es constante, no es inyectiva. Eso es cierto. ¿Ya? Que una función constante no es inyectiva. Bien. No tendría compuesta, eso es otra cosa. La compuesta igual se puede hacer. ¿Ya? La compuesta igual se puede hacer si es que una de las dos funciones es constante. ¿Ya? Ojo con eso. Aquí vamos a abordar las funciones en general. No nos vamos a preocupar si son constantes, si tienen un pedacito constante, si solo crecen o solo decrecen. No, vamos a usar la definición. ¿Ya? Fíjese que solo tengo que las funciones son decrecientes. ¿Ya? Entonces, si tomo dos elementos, A y B, en el dominio de la compuesta, bueno, este sería, esto estaría en el dominio de la F, ¿cierto? Entonces, A y B los puedo evaluar en F. ¿Ya? Voy a aplicar aquí la función F. Pero tengo que recordar que la función F es una función decreciente. ¿Qué significa eso? La definición de función decreciente, ¿qué es? O sea, invertir la desigualdad, ¿no? Exactamente. Cuando yo aplico la función F, la desigualdad se invierte. Entonces queda F de A y F de B con el orden opuesto. ¿Cierto? Cambia el sentido de la desigualdad. Perfecto. Vamos bien hasta aquí. ¿Qué ocurre si ahora en esta línea, como existe la compuesta, entonces F de A y F de B están en el dominio de la G, puedo aplicar la función G, ¿cierto? Aplicando la función G, me queda G de F de A y G de F de B. ¿Qué ocurre con esta relación de orden? Se invierte de nuevo. Se invierte de nuevo. ¿Por qué? Porque la G también es decreciente, ¿cierto? Entonces, como la G es decreciente, esta desigualdad va a volver a cambiar. Y ahora va a ser así. Entonces ahora tenemos que conectar de dónde partimos y a dónde terminamos. ¿Ya? La primera parte aquí es G compuesto con F en A y la otra es G compuesto con F en B menor. ¿Sí? Entonces, si A es menor que B, concluimos que G compuesto con F en A es menor que G compuesto con F en B. ¿Qué puedo decir ahí en esta línea? ¿Qué ocurrió con la Es como- desigualdad? Se mantuvo, entonces sería creciente. Entonces sería creciente. Por lo tanto, G compuesto con F es creciente. Fíjese que digo creciente y no estrictamente creciente, porque si pasa eso, entonces también puedo asegurar de que pase eso, con la igualdad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si compongo dos funciones decrecientes, ¿la compuesta sigue siendo decreciente? No, la 1 es falsa.
Ya vimos por qué. ¿Se entiende? Fíjese, no sé quién fue que empezó a comentar sobre que las funciones podrían ser constantes o no, y aquí no usamos esa idea, no usamos el hecho de que la función podría ser constante o podía no ser constante. No, solamente hicimos en términos generales la aplicación de del crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué ocurre con la B? En la B dice, este es creciente y la G es decreciente. ¿Qué va a ocurrir entonces con la compuesta? ¿Qué compuesto con F? ¿Qué va a hacer? Veamos lo que hicimos antes. ¿Ya? Ahí. Si ahora una de ellas es decreciente y la otra creciente, ¿qué cree usted que va a pasar con ese símbolo final? Diego dice que es decreciente. ¿Por qué, Diego? Ya dice, porque G es decreciente y esa solo me cambia el sentido de la desigualdad. Claro, aquí fíjese que aplicamos dos funciones. Aplicamos la F y aplicamos la G. Y en este caso, cuando las dos eran decrecientes, las dos invertían la desigualdad. Cuando solo una es decreciente y la otra es creciente, una sola va a cambiar la desigualdad. ¿Ya? Se va a tener un solo cambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, va a quedar decreciente. Mire, si A es menor que B, cuando aplico la función f y la f es creciente, va a mantener el orden. F de A es menor que f de B, ¿cierto? Y aquí, si aplico la función g ahora, como la función g es decreciente, este orden va a cambiarse. Entonces va a cambiarse y voy a tener g f de A, g f de B. ¿Sí? Entonces, si A es menor que B, la imagen queda con el orden opuesto. ¿Ya? Entonces, A menor que B implica que G compuesto con F de A es mayor que G compuesto con F en B. Por lo tanto, G compuesto con F es decreciente. ¿Qué ocurre si cambio esto? Si ahora la F es decreciente y la G es creciente. Profe, ¿Sí? que a mí me pasa que no entiendo por qué se mantiene la desigualdad o se invierte la desigualdad si una es creciente o decreciente. Ah, ya. Era Richard. ¿Cuál es la definición de f como una función creciente? ¿De acuerdo? No. Hay. F se Ujú. dice creciente si cada vez que yo tomo cualquier pareja de elementos de su dominio,
de modo que A sea menor que B, entonces, cuando yo calcule la imagen de A y cuando calcule la imagen de B, voy a poder compararlos y la comparación va a resultar igual a la comparación que tenía antes. Es decir, la imagen de A, f de A, es menor también que la imagen de B. ¿Por qué? Porque A era menor que B. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente, si aquí está el A y aquí está el B, la imagen de A, como A es más chico que B, me tiene que dar más bajo que la imagen de B. Entonces la función de f de A f de B tiene que subir. ¿Sí? Eso es una función creciente, estrictamente creciente. ¿Ya? La función creciente, así a secas, admite aquí que esto sea igual. ¿Ya? Cuando aplico una función creciente a una desigualdad, la función mantiene el mismo orden en las imágenes que el orden que se tenía en las preimágenes. ¿Ya? Por eso cuando acá en nuestro desarrollo, aquí, aplico una función f a esta desigualdad y esta f era creciente, el orden que tenía antes, si era menor, va a seguir siendo menor. ¿Ya? Y si aplico una función decreciente, la función decreciente cambia el orden. ¿Ya? Lo cambia así, así. ¿Ya? Entonces, si era menor antes, ahora es mayor. Y lo mismo funciona con la compuesta, sí, porque aquí lo que estamos haciendo es componer G con F. Primero aplico la F, aquí está, y luego aplico la G, ahí está. ¿Ya? ¿Se entiende? Richard, ¿alguna pregunta? ¿O alguien más que tenga alguna pregunta? Claro, funciona con las compuestas porque lo que se aplica es una función a una preimagen. En el caso de esta primera aplicación, parto con A y B en el dominio de la F. Cuando calculo la F, ya tengo un F de A y un F de B que están en el dominio de la G por la compuesta. ¿Sí? Porque voy a hacer la compuesta. ¿Se entiende? Sí, profesor, lo entiendo. Ya, bien. Gracias, Richard. Ya, y teníamos entonces el caso de creciente, decreciente, en caso de que las dos sean decrecientes. ¿Y qué ocurre cuando las dos son crecientes? Cuando F y G son crecientes, eso lo vimos en clase, ¿cierto? Estamos interpretando el crecimiento de la función como, sí, queda igual, bien Isabel, queda igual, porque las dos crecientes, ninguna de ellas cambia el orden de la desigualdad. Entonces se mantiene siempre la misma desigualdad que tenía al principio, del A menor que B. ¿Ya? Si compongo dos funciones que son crecientes, la compuesta sigue siendo creciente. ¿Sí? ¿Se acuerda de la regla de los signos que usted sabía? Esa menos por menos da más, más por más. Esa. Aquí pasa algo parecido. Creciente compuesta con creciente sigue dando creciente. Decreciente compuesta con decreciente da
creciente. Es como el menos por menos más, ¿sí? No es eso, no está multiplicando signos, no está haciendo eso, sino que está componiendo funciones que cambian o no la desigualdad, ¿ya? Y en el caso de la función decreciente, en el caso de la función decreciente, tiene dos cambios para un mismo símbolo que solo tiene un cambio, ¿sí? Es como apretar el interruptor de la ampolleta 2 veces. ¿Cómo queda? Queda igual como estaba antes, igual como cuando empezó, ¿sí? Si estaba apagada y lo aprieto 2 veces, vuelve a estar apagada, ¿sí? Si está prendida y lo aprieto 2 veces, termina estando prendida, ¿ya? Queda igual que antes. Perfecto. ¿Está claro? ¿Más o menos? Ya. Siguiente, ejercicio 2. Este es interesante, dice, ¿qué pasa ahora si si compongo dos funciones que son inyectivas? ¿Se acuerda la inyectividad que era? Cada Inyectividad, imagen tiene una única preimagen. una única preimagen. Es decir, si lo dibujamos como papitas, así, este tipo tiene que ir a un elemento de acá. La función va así, f. Si tengo un elemento diferente, tiene que ir a un elemento diferente en el conjunto de llegadas, ¿sí? Si tengo un elemento diferente aquí, tiene que ir a un elemento diferente al conjunto de llegadas, ¿sí? Podrían aquí haber algunos elementos que no se tocan, pero no importa. Lo importante es que si tengo un elemento que va a parar a uno que ya se alcanzó, estos dos no tienen que ser diferentes, tienen que ser el mismo, ¿ya? La inyectividad definida es que para cualquier pareja A, B en el dominio de la función, tal que sus imágenes sean iguales, eso tiene que implicar que las preimágenes sean iguales, ¿ya? Aquí primero me fijo en que las imágenes sean iguales. Si tengo imágenes iguales, es porque las preimágenes son iguales. Si esto no ocurre, o si esta proposición es falsa, es porque la función no es inyectiva, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? 1 a 1 dice Isabel, sí, 1 a 1. Uno de aquí con uno de acá, diferente, ¿ya? Cada elemento de partida tiene asociado un único elemento en el conjunto de llegada, eso para que sea función, y cada elemento en el conjunto de llegada que es alcanzado solo por uno en el conjunto de partida, en el dominio. Entonces, el ejercicio 2 dice, si f es una función de a a b y g es una función de c a d, las dos inyectivas, ¿sí? Entonces, hay que demostrar que G compuesto con F es también inyectiva, ¿ya? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Quizás partir de que A es igual a B y aplicar las funciones una a una. Ya, sí, buena idea, buena idea. Pero miren, una de las cosas que se les criticó en la tarea número 1, es que no identificaban hipótesis de tesis, ¿ya? Para entender de dónde parto, cuáles son las herramientas que tengo y a qué quiero llegar. Entonces vamos a estructurar esto de esa forma, ¿ya? Primero identificamos cuál es nuestra hipótesis, ¿ya?
Y luego identificaremos la tesis y de ahí vamos a hacer lo que dice, no sé quién lo dijo. ¿Quién Yo, me Alexandra. Ya, Alexandra, sí. Lo que dice Alexandra es la técnica que vamos a usar para demostrar. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que F y G son inyectivas. ¿Sí? Hay una hipótesis adicional que está oculta aquí, que está en esto, que es que existe la compuesta, ¿ya? Porque si no existiese, no tendríamos nada que hacer, ¿ya? Entonces, la primera parte es identificar la hipótesis. Bueno, hay una parte como cero de base, de entrada, que es identificar que esto tiene la estructura de P implica Q. Todo esto es el P y el Q es que G, la compuesta es inyectiva. Si tengo dos funciones inyectivas que se pueden componer, entonces la compuesta es inyectiva. ¿Ya? Entonces, primero identificamos la estructura. Tengo que demostrar de un lado hacia otro. Ese un lado, de donde parto, es mi hipótesis. Ahí están declaradas mis hipótesis. ¿Cuál es la tesis? La tesis es lo que quiero demostrar. Es el Q. ¿Ya? Y lo que quiero demostrar es que la compuesta es inyectiva. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a la definición de inyectividad que teníamos ahí arriba, esto es lo mismo que demostrar que para todo A y B en el dominio de la compuesta, ¿sí? Si G compuesto con F de A es igual a G compuesto con F en B, entonces A tiene que ser igual a B. ¿Ya? Demostrar esto, demostrar que G compuesto con F es inyectiva, es lo mismo que demostrar eso, porque es la misma definición. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien en la identificación de hipótesis y tesis? Ya. Y ahora vamos a usar la técnica que dijo Alexandra, demostración. ¿Sí? Entonces, sean A y B dos elementos del dominio de la compuesta, porque sabemos que existe la compuesta, aquí. Tales que, en esta parte, aquí se me olvidó decir una cosa, cuando asumo esta demostración, o sea, esta tesis, la primera parte también se transforma en parte de mi hipótesis, ¿ya? ¿Por qué? Voy a moverme un poquito más abajo. Se transforma en parte de la hipótesis porque, si se fijan, la definición de inyectividad también tiene... esperen, me voy a devolver. Aquí. Esta es la definición de inyectividad. Tiene un P y un Q y una implicancia. ¿Ya? Entonces, cuando la implicancia es verdadera, cuando verdadero implica verdadero, o cuando falso implica lo que sea. ¿Ya? Y a nosotros nos interesa partir del hecho de que f de A sea efectivamente igual a f de B. O sea, nos interesa solamente este caso. Asumimos que el antecedente es verdadero. Asumimos que f de A es igual a f de B. O la imagen de la función, tengo dos imágenes iguales. Y quiero mostrar que si tengo dos imágenes iguales, las preimágenes tienen que ser iguales también. ¿Se entiende esto? Esa base, ¿ya? La base aquí es asumir
que el antecedente es verdadero. ¿Ya? Voy a continuar. En este caso, como pregunta Diego, en este caso se escribe en la tesis, porque quiero demostrar que toda esta proposición es verdadera. ¿Ya? Pero para demostrar eso, asumo que este antecedente es verdadero. Y si demuestro que esto es verdadero, ya está listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ese antecedente fuese falso, da lo mismo si A es igual o no con B. ¿Por qué? Porque tendría falso, implica cualquier cosa, y todo esto siempre es verdadero. ¿Ya? Entonces, por eso pasa a ser como una de las hipótesis auxiliares en esta demostración. Cuando la tesis tiene forma de implicancia también. ¿Ya? Ya, entonces, tomamos dos elementos en el dominio de la compuesta. Tales que, ¿qué? Alexandra, ¿cuál era su idea? A estos dos, aplicarle la función, ver que sean menor, ¿qué se les ocurre? Aplicar la... Primero, igual B, aplicarle F, y como F es inyectiva, según hipótesis, F de A va a ser igual a F de B. Ah, ya, ojo ahí. Ya, mire, voy a escribir lo que dice Alexandra. Alexandra dice, tal es que A es igual a B. Si aquí aplico la función, me queda F de A igual a F de B. Pero esto no es por la inyectividad de la función. ¿Ya? La inyectividad de la función sería al revés. Partiendo de aquí, yo puedo concluir que A es igual con B. ¿Ya? Pero si tomo A igual a B, esto es obviamente, eso es obvio, que las imágenes van a ser iguales, porque los elementos son iguales. Si tomo el 1 y otro número que es igual al 1, la imagen del primero y la imagen del segundo van a ser la misma. ¿Se entiende? Sí, tiene razón, comprendo. Es como decir 1 igual a 2 partido por 2. ¿Cuánto vale la imagen de 1 y cuánto vale la imagen de 2 partido por 2? Son iguales, si es el mismo número. ¿Ya? Entonces, la inyectividad es al revés, Alexandra. Ojo con eso. ¿Sí? Y podría suponer entonces que son distintos, A distinto de B, y ahí aplicar F. Eh, interesante, pero Claro, lo que dice el compañero en el chat, lo que dice el ¿qué Diego. dice? Pero imágenes Claro. distintas, imágenes distintas. Sí, es la forma equivalente de ver la inyectividad. Mire, es F de A igual a F de B. Esto implica que A es igual a B, ¿cierto? Esto es P, esto es Q, y aquí tengo implicancia. Y eso es equivalente a no Q implica no P. Y esto significa que A distinto de B implica que F de A es distinto de F de B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Bien. Ah, un segundo.
Y ahora sí, volvemos. Claro, esto es equivalente desde la lógica, son propiedades equivalentes. Es decir, si esto me dice inyectividad, esto también me dice inyectividad. Y es la idea. Si tomo dos números diferentes, las imágenes tienen que ser diferentes. ¿Sí? O si tomo dos tipos que tienen imágenes iguales, si ese es f de A y ese es f de B, la misma imagen aquí en el conjunto de llegada, es porque vienen de un mismo número. ¿Sí? Ya, pero vamos a borrar esto. Porque, aunque es interesante, nos va a ensuciar la demostración. Eliminar. Ya. Entonces, no parto por A igual a B. Parto por G compuesto con F de A es igual a G compuesto con F A de B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Ahora, esta expresión la voy a escribir de la siguiente forma. Esto es equivalente a decir G compuesto, o sea, evaluado en F de A es igual a G evaluado en F de B. ¿Cierto? Es lo mismo. Es reescribir la compuesta. Aquí observe que se está aplicando la G a estos dos objetos, a F de A y F de B. ¿Cierto? Entonces, como la G es inyectiva, ¿sí? Es decir, la G cumple la definición de inyectividad, si tengo imágenes iguales en la G, entonces las preimágenes son iguales. ¿Lo ve? Confirmen con un like, con una reacción o con un no. Y esto como Profe, yo no lo escuché, ¿podría volver a repetirlo, por favor? ya. Dice, a ver, escuchaste esta parte, ¿cierto? Partimos de ahí, de la idea de que tengo dos imágenes iguales en la compuesta. ¿Ya? Sí. Esas dos imágenes iguales en la compuesta las escribo de esa forma. Entonces aquí veo que la función g se está aplicando en dos objetos, ¿sí? Y me está dando igual las imágenes de esos dos objetos, ¿cierto? Entonces, como la g es inyectiva, ¿qué debe ocurrir si es que tengo imágenes iguales bajo la función g? En una función inyectiva, voy a subir, aquí está la definición, en una función inyectiva, si las imágenes son iguales, las preimágenes tienen que ser iguales. ¿Se ve? No, Ah, ya, profe. no, Manuel. Mira, estamos en Sí, otro profe, lado. se entiende. Estamos aquí. Estamos. Sí. Si la- Perdón, me había confundido con lo de... Ahora sí, ya. Si la G me da cierta imagen evaluada en f de A y me da la misma imagen evaluada en f de B, como es inyectiva, entonces tiene que ocurrir que la f de A tiene que ser igual con f de B. ¿Cierto? ¿Se ve? ¿Se entiende así? Sí, profe. Gracias.
Pero ahora sabemos que F también es inyectiva. ¿Cierto? Por hipótesis, las dos funciones eran inyectivas. Entonces tendría que pasar lo mismo. La F evaluada en un elemento, si me da una imagen que es igual a la imagen de otro elemento, entonces A tiene que ser igual con B. ¿Se fija? Así, si hay algo que no entienda, por favor interrumpa nomás, apriete su micrófono o escriba en el chat, ¿ya? Para que no se le vaya ningún detalle y pueda entender la demostración así, a la primera. Enseñar a la primera, a la segunda, o a la tercera, a la cuarta. Pero que la termine entendiendo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Vamos a concluir. Y con esto cerramos la demostración. ¿Cuál sería la conclusión? Que G compuesta con F es inyectiva. Exactamente, exactamente. La conclusión la vamos a escribir como la forma o el formato de inyectividad. Entonces, así, G compuesto con F evaluado en A, si es igual a G compuesto con F evaluado en B, esto implica que A es igual con B. ¿Cierto? O sea, eso es verdadero. Es decir, G compuesto con F es inyectiva. Y ahí estamos. Eso es lo que queríamos mostrar, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Que no hayan entendido la demostración, que no hayan entendido de algo anterior. Profe, ¿Sí? esto yo lo podría haber hecho por contradicción igual, pero me hubiera quedado como más larga. No sé cómo sería por contradicción. Podría ser más larga, pero no sé si sea necesario. Porque en realidad es bastante simple, directo. A ver, por contradicción, ¿cómo lo harías? ¿Cómo llegarías a la contradicción? Que G o F, una de las dos, no fuera inyectiva. A ver, por contradicción, tienes que, bueno, primero, la estructura C implica Q, ¿cierto? Eso es lo que quieres demostrar. Si las dos son inyectivas, entonces la compuesta es inyectiva. En la compuesta tienes un R implica un S. Esa es la definición de inyectividad, ¿cierto? Entonces, tienes P implica Q, o sea, P implica R implica S. Entonces, esto de aquí, que las dos funciones sean inyectivas y que tengas igualdad de imagen, serían como parte de la hipótesis. Cuando dices por contradicción, tienes que decir, asumo que esto se cumple y eso no se cumple. ¿Ya? Y que no se cumpla esto significa que A es distinto de B. O sea, tú dices, supongamos que G compuesto con F en A es igual a G compuesto con F en B, pero A es distinto de B. O sea, se cumple la hipótesis, pero no la tesis. ¿Ya? Así, esa es la estructura de la contradicción. Debieras llegar a una contradicción. ¿Ya? De aquí
tendrías que hacer el mismo proceso que hicimos antes, ¿ya? Saber que G evaluado en f de A es igual a G evaluado en f de B, ¿cierto? De aquí concluyes que f de A es igual a f de B, ¿sí? Porque la G es inyectiva, ¿cierto? Y de aquí concluyes que A es igual a B, porque la F es inyectiva, ¿sí? No contradices las hipótesis, contradices la tesis, ¿ya? Y esto genera la contradicción, ¿ya? Entonces, no es más larga, o sea, excesivamente más larga, pero tienes que hacer esta suposición, ¿ya? Y ojo ahí, cuando ustedes demuestran por contradicción, la contradicción se tiene que llegar con aquello que supusieron, no con aquello de las hipótesis necesariamente. Tiene que ser, si supone algo, ese algo que está suponiendo no es posible. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Si te fijas, son los mismos pasos que antes. Entonces no es más largo. Bien, dejamos las funciones biyectivas para después. Es importante que sepamos bien lo de funciones crecientes, decrecientes y inyectividad por ahora. Biyectividad vemos mañana en clases. Si no hay alguna otra duda, veamos aquí. Así fue. 5 solamente. Pero nosotros ponemos la cámara, profe, ¿eh? Así que... Chao, profe, feliz cumpleaños. Es verdad. Chao.